Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Truño y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio estaremos hablando de la película Rise of the Planet of the Apes. Perdón, Rise of the Planet of the Apes, que en internet he visto que tiene muchos nombres en español Oh, por las no. diferentes traducciones que han salido por ahí. El planeta de los simios, Revolución, con la R entre paréntesis, entonces es evolución y revolución al mismo Bien tiempo. feo. Personalmente me gusta más el otro título que he visto, que es como El origen del planeta de los simios. Bien. Entonces me iría por ese, pero creo que ese es el de España, entonces creo que España ganó Híjole. otra vez por ahí. A veces gana Latinoamérica, a veces España. Creo que en este caso me gusta más el título que eligieron ellos, ¿verdad? Pero bueno, Cierto. estamos hablando de la película con James Franco y Andy Serkis, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Ujú, Para que no nos confundamos. Dirigida por Rupert Wyatt, ujú, que creo que no he visto muchas otras cosas de este director. ujú, Pero, igual. pues digo, es una película muy interesante porque fue un segundo intento por hacer un reboot del Planeta de los Simios. Obviamente está la saga original, ¿verdad? Que se hizo ahí con uno de los creadores o el creador de Twilight Zone. Que esto, digo, no sé si saben por ahí, había empezado la idea como un episodio de Twilight Zone, luego evolucionó a un guión más largo y lo hicieron una película, y luego de esa película salió toda una saga. Hubo una película hecha por Tim Burton que la verdad no es muy buena, tal vez hablemos de ella en el futuro. Híjole, mi team. Pero unos 10 años más o menos después de esa película lo volvieron a intentar con esta, que vuelvo a decir, es un título, Rise of the Planet of the Apes es el nombre original. Y pues está muy interesante porque aquí vemos el origen de César, que es uno de los simios más icónicos de la saga, ¿verdad? Ahí sale como un sabio en la de Tim Burton y en la original. Entonces está interesante que aquí vemos pues su nacimiento y todo. Está muy interesante este origen de saga. A diferencia de muchos otros, creo que tiene muchas ideas originales por ahí, ¿verdad? Pero bueno, Lauro, ya he acaparado un poco el inicio del episodio. Nada más invito a la gente a darle like y suscribirse, comentar y todo ese business, ¿verdad? Y te lo paso a ti, a decirte qué opinaste de esta película. Eh, sí, ¿qué opinaste de esta película, de cómo inicia esta nueva saga? Claro que sí, pues la película me gusta, creo que es una película sólida, creo que es un buen inicio de una nueva saga o trilogía, si así lo tenían planeado o no. Igual la película puede vivir por sí sola, pero creo que está interesante en donde nos presenta estos como dilemas morales, nos presenta como cómo es la conciencia realmente de los simios, cómo es como su razonamiento, de dónde vino esta idea de que los simios fueran como más inteligentes, lo conectaron mucho con el lado humano, que creo que eso me gusta mucho, también de cómo pues la humanidad se fue extinguiendo, explican todas esas cosas y donde a lo mejor en otras películas puede ser como cansado o innecesario, aquí se me hace muy interesante ver de dónde vinieron todas esas cosas. Entonces creo que es como que un muy buen inicio de esta saga, como dije, una reinvención, como dijiste, es la segunda vez que intentaron hacer como nuevas películas del planeta de los simios. Me parece una como buena idea o como una idea distinta sobre la saga clásica. Y digo, sí tiene algunos detalles que no me encantan. Creo que por lo mismo es la más débil de la trilogía esta nueva del planeta de los simios. Pero aún así la disfruto. Creo que tiene momentos, como dije, muy humanos con los personajes, inclusive con los simios. Entonces creo que eso es lo que la hace que valga la pena. Sí, yo comparto bastante. Creo que es una película de precuela que no se siente como una precuela. Es muy Ujú. interesante, la verdad. Habiendo visto únicamente tanto el remake como la original, no he visto ninguna de las secuelas. eh, Personalmente no siento que sea una película que va a terminar donde empieza la otra. Sí, no. Nunca siento que la película tenga esa presión, Ujú. ¿verdad? Y es algo que me gusta mucho y probablemente mi queja más grande con las precuelas de que, oh, mira, este es el origen de esto y de esto y de esto. Claro. Realmente esta película no tiene esos elementos. Ujú. Entonces se me hace muy padre porque
la película está hecha, sonará muy tonto, pero como una película, no como una precuela. Sí. Y creo que es lo que más me gusta de esta película, cómo te introduce sus problemas, cómo te introduce sus ideas, que muchas de ellas tal vez no serían muy relevantes en las siguientes películas. Ujú. Por ejemplo, todo el arco del científico de Will, ¿verdad? No Ujú. sería muy importante en las siguientes películas, pero De hecho. en esta está al centro, está muy bien contada. Y eso hace que no me moleste para nada que no salgan las siguientes. Ujú. Pero al mismo tiempo le da como mucho lore a este universo y se me hace que es algo muy interesante porque Ujú. es una línea muy delgada donde Sí. no tiene nada que ver y es una precuela 100% Ujú. y la navega bastante, bastante bien. Sí, realmente puedes ver esta película sin saber nada más y no hay nada que en donde te sientas perdido, donde, como dices Ujú. tú, en muchas otras precuelas es como de, no, pues es que tuviste que haber visto las originales para entender esto, aunque no tenga Ujú. sentido, ¿no? Porque pues una precuela es antes, pero pues muchas Claro. veces hacen esto de que, mira, esto que conoces viene de aquí y esto que viste en la otra película, bueno, aquí está el personaje con su traje y todo, Ujú. pero aquí, pues realmente, como dices tú, se preocupa más por ser una película, por contar su historia. Creo que, digo, adelantándome mucho ya de que al final de la trilogía el problema que podría tener es de que no tienen mucha continuidad los personajes humanos, pero desde aquí podemos ver que no importan tanto. Como dices tú, sí tiene una historia interesante y un arco interesante el personaje ahí de Will, de James Franco, pero Ujú. realmente no es como que lo más fuerte de la película o lo más importante, digamos. Creo que sí viene siendo mucho al final pues una trilogía sobre César y sobre, pues como dices tú, desde su nacimiento, pero Ujú. vemos cómo va desarrollando como sus ideales, cómo va desarrollando sus relaciones con los humanos, con otros simios, y eso es como que lo más interesante. De hecho, para mí lo bueno de la película viene más o menos en la segunda mitad, en donde vemos a César interactuando con otros animales y con otros simios, y lo menos interesante vino siendo de que el principio de la película. Pero sí, como Ujú. dices tú, es una película que se mantiene por sí sola, inclusive al ser una primera parte de una trilogía tampoco hace mucho esto de que planta muchas cosas para las siguientes, de que, mira, y esto lo vamos a ver en la Ujú. siguiente, y esto te lo vamos a resolver. Realmente podrías ver esta y no ver ninguna más y estar satisfecho. Sí, porque, digo, adelantándome un poco al final de la película, pero por cómo termina, no Ujú. se siente como el setup de una secuela, se Sí, siente ¿no? como un payoff de De lo que libertad viste. y de independencia, ¿verdad? Ujú. Entonces me gusta mucho también eso, que no te sabe a continuará y no te dejaron con Claro. nada, Sí. para nada, ¿verdad? Y me gusta mucho todos los temas que maneja. Digo, entiendo que la parte humana a lo mejor viene siendo de lo más débil, pero Ujú. todavía a mí me gusta porque me gusta mucho cómo Will se da cuenta de lo que creó, Sí. ¿verdad? Donde, digo, en la tecnología existe este tema de la singularidad que hemos tocado en el pasado por otras películas bueno, más bien películas que hablan de inteligencia artificial y todo eso, Ujú. pero un aspecto de eso es como que el humano va a crear básicamente lo que lo va Su destrucción, su Ajá. perdición. Y esta película habla mucho de eso, al igual que la original. Ujú. Pero perdón. A diferencia del original, que es un twist, ¿no? Aquí es Ujú. de lo que trata la película. Entonces, Claro. está muy interesante cómo él se da cuenta cuando, pues, los simios o a los chimpancés a los que les ponen este virus, ¿verdad? Ujú. Esta inyección que los hace más inteligentes, que primero era que estaban buscando curar el Alzheimer, luego se dan cuenta que trasciende eso, ¿verdad? Pero Ujú. luego se dan cuenta que no funciona en humanos, para los humanos es letal. Ujú. Entonces ese aspecto de la película se me hace bien interesante, donde desde, Sí. o sea, nosotros no somos los que vamos a beneficiarnos de esto. Se me hizo muy interesante eso. Sí, está muy chido porque empieza, como dices tú, con una cura del Alzheimer que creo que pues es una búsqueda bastante noble e inclusive Por pues el supuesto. personaje principal, Will, lo tenía muy presente porque su papá era el que tenía Alzheimer y pues por eso era muy cercano para él.
Pero como dices tú, primero descubre que es como una cura para el Alzheimer. La primera versión sí curaba temporalmente el Alzheimer. Después descubre que también era esta mejora para los chimpancés y a lo mejor podría ser también una mejora para los humanos. Y luego crea otra versión como para que sí funcione en los humanos y eso termina siendo algo dañino para ellos, ¿no? Entonces, esta búsqueda por mejorarse y por ser como jugarle a Dios, ¿no? Es lo que termina destruyéndolos y se me hace muy interesante que... Sí, el Oppenheimer ahí. Sí, pero sí, cabrón. no solo, está chido porque no solamente es de que, ok, los simios se hicieron súper poderosos y destruyeron todo. Pues realmente también fue mucho de los humanos de que pues se les fue de las manos a Will este virus, esta vacuna del Alzheimer. Y eso fue lo que terminó destruyendo la humanidad. Realmente después veríamos que los simios no querían tanto esa extinción de los humanos, fueron ellos mismos. Entonces está muy interesante ver de dónde salió todo eso y pues ver cómo sería la temática de esta trilogía. Sí, está súper interesante. Y mientras creo que cada película de la trilogía tiene como que su propia temática, Sí. siento que esta tiene varios muy interesantes donde al inicio Will intenta tratar a César como su hijo, que es algo que puedes ver tú donde genuinamente Will quiere a César y quiere cuidarlo, claro, y quiere protegerlo, pero un paralelo a lo que ves a la gente que cría tigres, ¿no? O crían estos animales que no son para que los humanos los domestiquemos. Pues eventualmente se vuelve demasiado fuerte y la situación en la que ponen a César, ¿no? Para mostrar su fuerza es una donde hasta dices tú, ni siquiera es que haya salido a defender al papá de Will, ¿no? El problema es que es un chimpancé y reaccionó como chimpancé y tiene la fuerza de un chimpancé, entonces sí. No puedes como pues tenerlo en casa, ¿verdad? Y tuvieron que separarlos, pero es algo que César, si bien puede ver, al mismo tiempo siente esa separación y todo, ¿verdad? Sí, está muy interesante porque pues al final de cuentas sigue siendo un chimpancé, sigue siendo un animal y esos instintos que tiene son incontrolables. Entonces está muy interesante en donde pues realmente los simios no es como que de repente sean humanos en cuerpo de simios, ¿no? Son solamente animales que llegaron a un nivel de inteligencia mucho mayor a lo que estaban acostumbrados y ahora tienen esta conciencia y ahora está experimentando César cosas que no tendría por qué experimentar. Sí. Y él se da cuenta, ¿no? Como dices tú, en esa parte donde está defendiendo al papá de Will, ahí el personaje de John Lithgow, él mismo se da cuenta de que me salí de control y tengo una fuerza mucho mayor a la de los humanos y si intento hacer algo, pues los voy a terminar matando realmente. Pero pues también es como muy pesado y muy triste verlo del lado humano, en donde pues César no quería hacerle daño a esa persona, simplemente quería defender ahí al papá de Will, a detener el conflicto que estaba ocurriendo, pero por su naturaleza pues termina haciéndole daño al otro y eso es algo que se me hace como muy interesante plantearnos esos dilemas como morales o conscientes de estos animales. Sí, digo, la verdad es que donde se da cuenta de eso se me hace algo también muy humano. Porque sí, obviamente el chimpancé es muy fuerte, pero creo que inclusive yo puedo verlo, por ejemplo, con ciertos impulsos. Donde a veces dices, híjole, me enojé y a lo mejor dije algo que no debía haber dicho. O reaccioné de una manera que no me gustó. O sea, la verdad es que ni siquiera lo veo como que un chimpancé, sino lo veo hasta como un humano donde simplemente él es más fuerte, ¿no? Porque claro que te da coraje cuando a una persona mayor le empiezan a gritar porque no se puede defender. Claro que te da coraje, ¿no? Digo, es algo que yo he vivido personalmente con seres queridos que son mayores. Es como que no, o sea, no te... O sea, como que muy machito, ¿no? El pelado ahí en la película. Entonces, la verdad, en mí sí despertó. Claro que César iba a reaccionar así relativamente. Sí. ¿Verdad? A lo mejor sin violencia, ¿no? Si fuera un humano adulto. Pero además César es
pues no un niño per se, porque sí dice Will que está más avanzado que un niño, pero sí. pues no sé, a lo mejor es tipo un adolescente, que a lo mejor es peor, ¿verdad? O sea, Sí. emocionalmente. Ujú. Entonces está súper interesante lo humano que hacen a César, ¿verdad? Y Sí. lo fácil que hacen que puedas empatizar con él, porque Ujú. sus motivaciones siempre son buenas y siempre son Ujú. como muy humanas. Entonces, la Sí. verdad es como que qué trágico que realmente no hizo nada malo. O sea, estaba haciendo algo relativamente bueno, ¿verdad? Sí, sí. Y lo encarcelan básicamente, lo privan de su libertad por eso. Claro, realmente estaba haciendo algo bastante noble, que era pues defender a un familiar suyo y a una persona mayor, como tú dices, hasta el punto en donde pues yo en la película estoy de que sí, mata a ese güey, ¿no? O Sí. sea, de que ese, digo, un poco caricatura ese otro personaje que va a ser un poco de mis quejas que igual voy a tocar después, pero si era de que, o sea, ese güey no está siendo como una persona normal, se fue directo a la violencia con un señor viejito que ni siquiera sabe si tiene alguna condición, que pues en este caso sí tenía, Ujú. pero... Pero sí, como tú dices, estaba persiguiendo algo pues relativamente bueno, lo encarcelan por eso y luego lo difícil que es ver la separación de César y Will, sí me pega Sí, no, bastante. Esa primera escena donde lo ve en el vidrio y empieza a golpear el vidrio, sí me rompe por y que completo. le hace la seña de casa. Sí, que le hace la señal de que No, vámonos a casa y le dice que no, no. todavía no nos podemos ir. Y cómo va rompiéndose César lentamente porque no lo puede sacar Ujú. inmediatamente, va a visitarlo y cada vez está un poco más como apático ante la situación de que pues Ujú. pierde la esperanza de que vaya a irse con él y pues se va relacionando más con los otros simios y todo. Está pesada esa parte de la historia. Bastante. Y es bien interesante porque, sobre todo al inicio, César cree que es Will el que no quiere verlo, ¿verdad? Hay Ujú. algo ahí donde Will está, como dicen por ahí, moviendo mar y tierra, ¿verdad? Cielo, mar y tierra para Ujú. poder volver a estar con César. Sí. Pero, pues la burocracia, el hecho de que César no es un humano, es un animal, ¿verdad? Sí. A los ojos de la gente. Y digo, lo es, pero pues Ujú. es un animal muy atípico. Claro. Entonces es muy interesante ver cómo lee César como que esa separación donde César es muy injusto, por así decirlo, con Will, pero es Ujú. inevitable porque Will no puede estar con él, ¿verdad? Ujú. Porque es ilegal, ¿no? Ujú. Y pues ahí tú, como mencionaste muy bien, pues empieza ahí a asociarse con los chimpancés y los otros simios que hay en esta guardería o en esta, Ujú. no sé cómo llamarla, Perrera, changuera. changuera. Sí, exactamente, porque estaba pensando, pues, ¿cómo le dices una perrera para changos? Sí, Pero, sí. creo que les dicen un santuario también, pero no sé si eso es un Jolo. santuario para No sé. chimpancés porque no se veía muy cuidado nada. Una cárcel, Sí, básicamente. básicamente era una cárcel. eh, y digo, se me hace muy interesante toda esa dinámica, pero el Ujú. aspecto de la separación que mencionaba se me hace muy, muy poderoso. Ujú. Sí, sí está bastante poderoso. Y como dices tú, pues César no puede entenderlo del todo, como mencioné antes. Sí es como muy inteligente, pero no. Sigue sin estar al nivel de un humano como para entender que, pues, que son las leyes y que no puede estar ahí Sí, o sea, porque es un burocracia. animal. Sí, o sea, no puede explicarle del todo este Will lo que está pasando a César y pues César lo está viendo como un abandono. Entonces, pues, y Exactamente. aparte, como dices tú, no sabemos si es como un adolescente o un niño, entonces, aun y cuando Ujú, fuera de que humano, no entendería muy bien esta parte. Y ujú. pues, sí, está muy interesante cómo va desarrollándose ahí con los otros simios y cómo aún antes de ponerles ¿cómo se llamaba? ALZ-112 o algo así, que creo que lo dije exactamente, pero Sí. aún antes de ponerle esa cosa, les va enseñando ciertas cosas a los otros simios como para que se vayan dando cuenta de ciertas como actitudes que había en esta cárcel y cosas que podía hacer él y por eso lo empiezan a respetar y todo. Está como interesante cómo va asociándose con ellos hasta el punto de que ya cuando les da ahí el ALZ-112 ya están como
pues no a su nivel, pero a un nivel como mucho más avanzado de lo que podían estar por todo el trabajo que hizo antes. Pero pues está interesante ahí ver cómo se forma la manada y los roles y quién es el alfa y todo eso, ¿no? Sí, se me hace muy interesante cómo la inteligencia de César lo hace pasar por varias cosas. Ujú. La primera es pues como dice, ¿no? De que la negación y todo eso Sí. pues no termina de procesar primero, ¿no? Que está ahí. Luego está deprimido. Ahí vemos una escena que siempre me puede también, que es cuando está por primera vez ahí con todos los simios y que le destruyen la ropita que tenía puesta. Sí. Está bien triste esa escena porque Ujú. ahí ves que una inocencia que tenía César Sí. se rompe en ese momento. Ujú. Entonces sí se me hace muy fuerte esa escena pero se me hace como que ves un cambio muy grande en él Ujú. y empieza a ver maneras para solucionar su situación, ¿verdad? Sí. Primero descubre cómo salirse de su jaula, luego utiliza eso, ¿no? Para sacar al gorila y Ujú. dejarlo pasear en las noches ahí para que no esté encerrado todo el día, pobre gorila. Sí. Y el gorila es de que, ok, somos camaradas, ¿no? Respeto. Y pues como ningún chimpancé puede contra un gorila, pues el gorila se vuelve básicamente el guardaespaldas de César, Sí. ¿verdad? Ahí tiene un rival en Ujú. la Coda, perrera, whatever. Coda. Ujú. Sí. Y pues utiliza ahí su pacto con el gorila para intimidarlo y se vuelve el alfa, básicamente, Ujú. ¿no? Sí. Pero está súper bien contado todo esto, la verdad es que se me hace muy, muy padre. A lo mejor es un slow cook, a lo mejor es un poquito lento, Sí. pero siento que cada parte es muy importante en el proceso. Sí, sí, puede ser algo lento, en especial por la primera parte. Sí siento que esta segunda parte es como bastante más fuerte. Y sí, esa parte de donde le quitan la ropa es un elemento narrativo muy fuerte como para denotar el cambio que está viviendo César ahí cuando le quitan la ropilla. Pero sí está como curioso cómo va interactuando con estos otros simios ahí, con el gorila y todos ellos viendo qué es lo que puede hacer para cambiar su situación y cómo pues también ayudarles a ellos, o bueno, lo que él pensaba que era ayudar, dándoles esta conciencia que él tenía y cómo pues se acordó de cosas que veía, por ejemplo, cuando se llevaban a los changos al Genesis y que él había visto que el Will lo llevó al laboratorio para explicarle que de ahí venían y todo. Está interesante ver cómo pues César va utilizando lo que aprendió en esta aventura para salir ganón ahí. Y sí, de hecho, lo que se me hace más impresionante o interesante de toda esta parte es que la mayoría te lo cuentan, o bueno, no la mayoría, prácticamente todo te lo cuentan sin diálogos entre los changos, porque aquí César apenas aprende a hablar en esta película, o sea, puede decir no y al final tiene un diálogo muy icónico ahí. Sí, Digo, no, está bien chido, sí. tiene algunos que, pues, lenguaje de señas ahí, pero no todos los changos saben. El que sabe es el orangután porque estaba en un circo. Pero entonces todo esto que dices tú con el gorila y con el coda y con todo eso, te lo cuentan pues solo con gestos que hacen ellos y lo entiendes perfectamente. Te puedo decir lo que están diciendo cada uno de ellos y eso se me hace muy chido. Sí, la verdad es que sí. Ahí, digo, varias de las cosas que hemos estado hablando salen sin diálogos, pero sí está muy padre una escena que hacen con señas. El orangután, que ahorita se me olvidó cómo se llama, y César, que Maurice dice que, se llama el orangután. ¿cómo? Maurice. Bueno, Mauricio. que es la escena esta icónica de César de los simios juntos son más fuertes. Ah, sí. Que el orangután le dice, no, de que, es que los simios son tontos. Sí, están tontos. O sea, no van a entender lo que les estás diciendo porque son demasiado tontos para entender tu visión. Y ahí es donde César son tontos, y entonces los puedo hacer como yo. Claro. Que es donde se me hace también bien interesante la escena que sucede después cuando no solo descubre cómo salirse de su jaula, sino además descubre cómo salirse de esa cárcel. Se me hace bien interesante que como que César ya había cambiado tanto que ya ni siquiera era importante el hecho de poder escapar, sino el poder salir por este químico, ¿verdad? Para poder darle la inteligencia a los demás simios. O sea, ya ni siquiera estaba en su mente que se había escapado,
Sí. ¿verdad? Él ya había rechazado regresar a casa con Will, pero va a Ujú. la casa no para volver a ver a Will. O sea, de hecho vemos esta escena muy impactante, ¿no? Donde los ve dormidos a Will y a Ujú. su novia. Y Sí. luego se va al refri por el químico para dárselo a los simios. Se me hace súper poderoso también eso donde César ya es alguien completamente diferente. Claro, sí, ya está enfocado completamente en su misión. Como dices tú, ahí cuando sale ya le había ofrecido Will regresar, ya había logrado darle una mordida ahí ¿cómo se llama? Pues al jefe de la cárcel, que es Sí, Brian Cox, que justo acabamos de hablar de él en X-Men 2 como Stryker. sí, curiosamente. Pero sí, Will ya había logrado sacar o que le dieran permiso de sacar a este César de ahí. César lo rechaza en una escena muy difícil porque pues Sí. César, ¿cómo se dice? Pues de labios para afuera lo rechaza, pero luego se voltea y vemos donde pues le duele mucho Ujú. ese rechazo porque a final de cuentas sí quería mucho a Will y sí quería regresar con él, pero ahora ya tenía esta misión en mente y este Ujú. propósito en la vida que era darle esta libertad a todos esos simios. Entonces, al momento que sale, como dices tú, ya ni se da cuenta que salió o se pudo haber ido corriendo, lo que sea, pero va con un objetivo muy claro que es traerle el ALZ-112 a los demás changos. Ujú. Y, y pues ahí empieza como la, la conciencia de los demás y está muy chida esa escena en donde pues en la noche se los pone este gas y Ujú. todos se despiertan casi que como su primer día, ¿no? Ujú. En este lugar, porque pues César lo había tenido por su mamá, o sea, lo heredó, pero ellos lo tenían de la noche a la mañana y todos se despiertan como de, wow, ¿qué Sí. pasó? Y luego está muy padre, pues visualmente nos habían dicho al inicio que un indicio de que ya le habían puesto este virus a los monos era que sus ojos se veían verdes, ¿no? Entonces César va checándole los ojos a cada uno a ver si había funcionado y Ujú. está muy padre visualmente toda esa escena porque luego al final él se voltea y pues digo, ya habíamos visto sus ojos, pero lo vemos después de verlos de todos. Sí. A mí me gusta mucho donde ves a los simios despertar. Me recuerda mucho Ujú. a estos videos que son cuando los bebés adquieren conciencia, Sí, 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 que sí. ven sus manos, Sí, que es también de lo pensé. que, oh De wow, que wow, de que yo soy. soy un ente, ¿no? O sea, Sí, como sí, sí, que sí, sí. existo, o sea, Claro. y como que ves a los bebés como que mal viajarse o algo así, ¿no? De, Ujú. what? Así ves a los simios aquí donde ves donde adquieren un nuevo nivel de conciencia, Ujú. sobre todo a Koba, creo que dijiste que se llama, Sí, que es que es no me el que acuerdo si es Koba vemos, o Koda, creo, pero sí, es ya, Koba, Koba. Koba, Ujú. que lo ves de que, what, de que, ¿qué? Sí, Está bien chido eso, la verdad, está me bien gusta loco. mucho. A mí también me recordó mucho eso de los bebés y ahorita que lo estabas diciendo me recordó un poco también a la película de Hangover cuando despiertan después Ya, de ya, su fiestón ahí todos de que dónde estoy, qué soy, qué es esto. claro. Está bastante chido. No, claro, claro, sí, sí, sí tiene algo de esa vibra también. Ujú. Y la verdad es que algo que ya mencionamos de algunas maneras, pero la verdad es que el motion capture de esta Sí. película está en otro nivel. O sea, es tan Ujú. bueno que no siento que mucha gente ni siquiera sabe lo De bueno hecho. que es. O sea, que, Ujú. pues sí, son 3D, ¿no? Son Ujú. digitales. De que, ok, sí, pero las actuaciones que hay detrás de esto, la verdad es que son bastante, bastante buenas porque Sí. sí, una muy buena parte de la película, como muy bien mencionaste, es cargada por las actuaciones de los simios. No salen Ujú. diálogos, no salen ni humanos. Entonces son estos Ujú. personajes CG, ¿verdad? Sí. Que pues son cargados completamente por las actuaciones ahí de Andy Serkis y de los demás actores que Ujú. interpretan a estos simios, ¿no? Sí, sí, de hecho creo que eso es lo más importante. Seguramente muchas personas ni siquiera se lo han de ver como cuestionado o Ujú. preguntado de cómo hicieron a estos simios, solamente eran y ya, digo, Exactamente. no sé si algunas personas creyeran que eran de verdad y los pusieron a actuar, pero es que así de buenos están los efectos, ¿no? Y Sí, tienen que ya 13 años, esta película es del 2011 y sí. pues se ve bastante bien, o sea, es algo que hasta el día de hoy hay muchas películas, muchísimas que no Hombre. se ven así, entonces es algo muy bueno y pues capturar esa actuación que hace particularmente Andy Serkis porque Sí. pues al César es al que más vemos, a los otros personajes no los desarrollan tanto hasta las otras películas. De hecho está interesante que
hay varios de estos personajes que vuelven a salir en otras películas y ahí ya les dan como un actor más en particular que aún no tendrían en esta película, pero Andy Serkis sí es el que desde el principio estuvo y pues estaba completamente cargado aquí. De hecho, he visto muchos como detrás de escenas en donde Andy Serkis aprendió de que cómo se movían los monos y cómo se comunicaban y cosas así que lo hacen sentir pues muy realista, la verdad. Obviamente pues, sabes que es un efecto y todo, pero se ve muy, muy bien. Sí, muchas veces cuando ves a simios o animales moviéndose en películas, pues ves donde usaron video de ese animal como Claro. referencia. Aquí puedes ver a Andy Serkis corriendo como chimpancé, Ujú. ¿verdad? Que corren como que con los brazos duros, ¿no? Sí. Como que galopan hacia adelante. Ujú. Digo, si han visto chimpancés, saben exactamente de lo que Claro. hablo. Sí, sí, Eh, sí. pero es Andy Serkis en el traje En un este que trajecito utiliza de para el mocap puntos. Ujú. haciéndolo y se ve bastante convincente, o sea, la verdad Ujú. pareciera que lo poseyó un chimpancé, y, Sí. y la verdad, digo, él ya había interpretado a un gorila en el pasado, él había sido King Kong en la de Kong Mm, de Peter Jackson de sí. 2005, 2003, una cosa así. 2003, ¿no? Entonces sí se nota mucho donde él tiene Claro, ya para estas alturas como 15 años de hacer este tipo de papeles, ¿no? claro. Entonces sí puedes ver a un artista en su plena pues en su plenitud, ¿no? Sí, En sí, su sí, mero auge. en su hábitat natural ahí, digo, otro personaje casi nadie lo conoce, ¿no? Gollum Smeagol, ahí Ah, también claro. Andy Serkis. Pero sí, Ujú. puedes ver donde hizo un gran trabajo ahí estudiando al personaje y pues cómo llevarlo a la vida, creo que sí es muy importante, porque creo que es buen momento para mencionarlo. Siento que la parte más débil de esta película son la mayoría de los humanos que no sean Will y su papá. Siento que Will y su papá sí están muy aparte, pero los demás... No sé, siento que es problema de la dirección porque se me hace que el guión es muy, muy sólido. Y digo, vamos a hablar después de las otras películas. Las otras dos películas las dirigió alguien más, Matt Reeves. Esta película, sí siento que a lo mejor fue problema de la dirección porque hay varios personajes muy puntuales que siento que están muy exagerados, muy caricaturescos. Algunos de los que puedo mencionar son el personaje de David Oyelowo, que es de que el jefe ahí de Will, el personaje de James Franco, como jefe que tenía ahí en el trabajo, se me hace muy exagerada su actuación, como muy de villano de caricatura, no sé. También el personaje de Tom Felton se me hace muy, muy caricaturesco. ¿Qué digo? No te digo que no existan personas así que maltraten Sí. animales o que Digo, sean yo he visto como... gente volverse absolutamente locos porque su café en el Starbucks venía mal, ¿no? Sí, sí, totalmente, pero siento que disuena un poco con lo demás que estoy viendo de la película, como siento que el personaje de Will y su papá son tan sólidos y ese lado humano que lo demás se me hace, como te digo, muy, muy caricatura. También el que es el asistente ahí de laboratorio, ese sí, no sé cómo se llama el actor, uno gordito, también se me hace que actúa Ah, el demasiado que es caricatura. el especialista El en prim- chimpancés. Sí, que es el primero que se enferma, creo, con la 113, Sí, ¿cómo se que llama? estornuda sangre ahí. No sé ni su personaje en sí, pero así hay varios también, el vecino, no sé, como que Ujú. siento que estoy viendo una película de calibre diferente cuando están ellos en pantalla y cuando Ujú. están, no sé, Will, su papá o solo los simios, siento que estoy viendo algo mucho más alto. Sí, sí comparto, o sea, sí lo veo, la verdad. Donde a lo mejor pudieron haberle bajado una o dos rayitas al explotar, ¿verdad? Ujú. Este, y no creo que hayan sido los actores necesariamente. Sí he visto a Tom Felton ser mejor en otras cosas. Sí, La verdad es que, digo, casi siempre lo que le sale mejor a él es hacerla de malo por alguna ujú. razón. Ahí Sí, tal vez sí, entrenó muy pero bien en Harry por Potter. ejemplo, ahí lo vi como Malfoy en Harry Potter 1, ¿no? Que era un niño. Ujú. Pero Sí, sí. sí, Ujú. aquí como que ya tiene demasiado rencor, ya tiene demasiado, ¿no? Y digo, no es que no comuniquen la idea, simplemente a Claro. lo mejor pudieron haberle bajado dos rayitas, ¿verdad? Ujú. Pero sí, digo, creo que es de lo más débil en la película. Y sí, creo que el guión no es, porque creo que el guión Sí, ¿no? sí. No me brincó ningún diálogo así como que, uff, eso estuvo medio raro, ¿no? No. Decir, como que no.
Sí, no, ni narrativamente ni nada. Y como dices, he visto a esos actores también, a David Oyelowo, ser bueno en otras Ujú. películas. Entonces me voy más por la dirección, en especial viendo las otras dos, que sí siento que hubo un cambio significativo y que también son los mismos escritores de esta película. Entonces digo, se me hace que se fue ahí un poco más de la dirección. Afortunadamente no es como que el enfoque de la película o No, lo más lo que más salga de la película. Ahorita nos pasamos hablando mucho de la parte de César y los simios y todo. Entonces, creo que aún así la puedo disfrutar. Solo son cosas que igual. me llaman la atención, me prenden foquillos ahí. Sí, pues digo, el punto de esos personajes al final del día es de que son la oposición y son los que te tienen que Claro. caer mal porque representan pues las cosas malas de la sociedad, ¿no? Entonces Ujú. cumplen su función. Exactamente. Simplemente Sí. pudo haber funcionado un poquito mejor Sí, en otras finalmente cumplen partes. su función y pues vienen siendo, no te diré que irrelevantes, pero ya no importan tanto en el resto de la historia de César, Ajá, en la claro. trilogía y todo. Entonces, pues como dices, cumple su función, no es como que salgan tanto, el enfoque es otro, entonces está bien. Sí, este está bien. Y digo, en general creo que es una película bastante buena. Me gusta mucho el mensaje que hay con César, la verdad. Sí, Digo, repito, las siguientes dos harían otras cosas con el personaje que también son muy buenas, que tienen temas sí, de liderazgo y de familia y todo eso. claro. Pero creo que en esta película el encontrarse a sí mismo, el buscar la libertad, el saber soltar, todo eso se me hacen temas muy poderosos de esta película que Ujú, recuerdo cuando la vi por primera vez y dije, wow, o sea, porque yo pues no vi la de la película de Tim Burton cuando era nueva, la vi algunos años después, no ujú, mucho antes de ver esta película. Entonces, ese brinco de calidad entre una película y claro. la otra para mí sí fue enorme Ujú, y me quedó súper interesado en ver las siguientes películas de esta saga. sí, Y la verdad es que no me decepcionó para nada el resto de la saga. sí, Es más, como dices tú, fueron todavía mejores que esta sí. película. Entonces, la verdad, digo, sin haber visto las originales todas, ¿verdad? Nomás la Ujú, primera, sí puedo decir que esta trilogía vale mucho la pena. Entonces, sí. si les interesa ver esta película, la recomiendo mucho. Ujú. Y si les gustó, la verdad es que creo que de aquí es para arriba todavía, ¿no? Claro, sí, es una trilogía muy muy buena, muy sólida. Y digo, yo no he visto ninguna de las otras películas, he visto muchas escenas porque creo que la original es una película muy estudiada o muy Ujú. referenciada por diferentes razones, entonces he visto Sí. partes ahí como más académicamente y sabía lo de la película de Tim Burton y lo mala que es, entonces creo que la primera vez que la vi iba con esa idea de que "Oh, es que la última fue muy mala, ¿no?". Entonces igual me sorprendió bastante. Creo que también ayuda mucho que hacia el final es donde está lo más fuerte, pues donde ves ahí como el enfrentamiento final de César y de todos los simios contra la humanidad, los sacrificios que tienen los simios por lograr el cometido. Y pues el diálogo final también me impactó bastante cuando Mm. por fin ahí llegan al bosque en donde paseaba César a veces y llega este Will a decirle a César que se vayan a casa y luego César finalmente habla, que digo, ya había hablado antes en la película, había dicho Ujú. no, pero pues eso era todo, y le dice a Will de que César está en casa y ahí sí fue como de mind blown por Sí. completo. Sí quería ver las otras, ya digo, creo que en ese momento no se hablaba de secuelas ni nada, pero No. sí estaba como muy interesado y sí me dejó muy picado en ver qué más podía ofrecernos este mundo. Sí, la verdad, digo, ambas veces que habla para mí son impactantes. Sí, Cuando dicen no, pues no es nada más un no, es un sí, lo ¿verdad? grita, sí, Este sí, sí. grito y Ujú. retumba en las paredes ahí de la cárcel esta y se Sí. quedan los cuidadores así Wow. de que así, o sea, si fuera más caricaturesco hubieran de que Sí, sí, habló, de que sí. what, o sea, sí está bien loco esa escena. Ujú. Y cuando habla, cuando le dice a Will de que ya está en casa, la verdad, esa escena también es de que, damn. Wow. O sea, Sí, sí, y un final también un poco, ¿cómo decirlo? Trágico. Es un poco trágico porque pues ves en donde
César tiene ahora este rol como de líder con los simios y cómo ahora tiene que vivir siendo la cabeza de esta revolución de simios y todo esto, cuando al principio pues solo era un changuito que quería cuidar a este Will y lo quería como pues como su hijo, decíamos, y quería protegerlo y todo, y ahora tiene pues entre esta conciencia, responsabilidad de ser un ejemplo para los otros simios y de liderarlos hacia un mañana. Entonces es como de, ok, digo, finalmente ganaron entre comillas los simios ahí con el enfrentamiento que tuvieron, pero pues ¿qué le espera ahora a César en su vida? Claro. Es un final difícil. Sí, está bien loco porque es algo donde creo que César también de repente se detiene a ver dónde está ahora, ¿no? Uh-huh. Y se me hace bien interesante, por ejemplo, cuando les dice a los demás simios de que no, cuando están peleando en el puente, que dice, no maten a nadie. O sea, nosotros lo que queremos es irnos, ¿verdad? De que no maten a ningún humano, porque él sabe también el estigma que tienen los humanos hacia ellos. Claro. Entonces, él sabe que cualquier error es pie a que digan de que, es que vean los simios, ¿no? O sea, se me hizo muy interesante también esa parte donde vuelvo a que puedes traducirlo a humanos, ¿verdad? Donde de que, mira, por supuesto que el simio iba a hacer esto, ¿verdad? Es claro. Como que se me hizo también muy interesante cómo utilizaron esa como una herramienta para decir algo más. Sí, totalmente. También lo puedes ver como de César desarrollando un compás moral, porque si no me equivoco, en toda la trilogía trae esto de que no quiere matar humanos mientras no sea necesario. Digo, por ahí vemos que hay una parte en donde deja morir a alguien, no mata a alguien, y es Koba el que termina haciendo el trabajito, pero César sí tiene esta convicción de no hacerles daño. Como dices tú, está esto en donde él sabe muy bien cómo los humanos se apalancan de ese tipo de cosas para ya decir que todos los simios son de cierta manera o que son animales o otra cosa, pero también lo vemos a él pues que tiene un compás moral importante y todo lo que aprendió de Will y todo. Sí, y se me hace muy interesante porque es justamente lo que iba a decir, que es donde se nota mucho donde Will donde César termina por reconocer cómo fue Will con él de cría, ¿verdad? Donde realmente Will le enseñó cariño, lo educó, le enseñó cosas, ¿verdad? No lo trataba como una mascota. De hecho, la escena donde hablan de eso está muy buena. Sí, sí, cierto. Es una escena que siento moduló o más bien moldeó la forma en que César ve a los humanos, ¿verdad? Que dice que pues, soy mascota y dice, no, soy tu padre, ¿verdad? O sea, eres mi hijo. Y pues dice, bueno, pero entonces, ¿por qué no soy como los otros niños? Y es como, bueno, pues es que tu madre era esta chimpancé en la que experimentamos, ¿verdad? Y le explica todo, la verdad. Se me hizo muy importante que Will fuera honesto con él, ¿verdad? De hecho. Se me hace que es algo que a lo mejor en otra versión, ¿verdad? No hubiera sido honesto con él, pero lo fue. Sí. Y creo que eso ayudó a que César terminara de entender que los humanos no son una entidad, son pues, muchos individuos, ¿verdad? Y se me hizo padre y se me hizo valiosa esa parte también. Sí, está interesante. Que luego tendría mucho peso porque creo que es en la segunda en donde están hablando César y Maurice le dice de que es que yo nunca conocía a los humanos como tú. Entonces puedes ver cómo Will dejó la huella en algo bueno de César, porque todos los demás simios tenían esta visión pues muy negativa de los humanos porque era lo que habían visto. Y pues Will, al mostrarle amor y cariño a César, lo dejó siendo la persona que es o el simio que es, pero pues está humanizado. Entonces sí, está muy interesante esa escena cuando lo vemos interactuar con el perro, que de repente se da cuenta de, oye, él trae una correa y yo traigo una correa y es una mascota. ¿Qué está pasando? Y los niños no tienen correa, ¿verdad? Sí, que los niños no tienen correa y es donde se va cuestionando de, pues, ¿qué soy? Y como dices tú, es muy importante que Will sea muy honesto con él, aunque me da risa que al parecer no lo fue con su novia, porque, digo, habían pasado 5 años desde que empezó la relación con su novia y de que no le había explicado nada de que ni de dónde venía César, ni de qué había hecho con su papá también, de que había probado el
este virus del Alzheimer con su papá. Sí fue como de... ¿En serio no le dijo nada en 5 años? ¡Wow! Me dio mucha risa. Está muy cañón eso. Pero Sí. te voy a decir también... Siento que pone a la novia como que en una luz muy negativa de que... ¿No te diste cuenta de que este chimpancé sabe También. leer? Sí. Dice frases enteras. Porque los chimpancés y los simios que hablan son de que una palabra. O sea, Claro. no tienen vocabulario así Sí, de sí, que sí. diciendo frases y todo como una persona sordomuda. Ujú. No, entonces... Sí, no. Y esto- son listos, pero a cierto nivel, ¿no? Sí, o como de- sea, la verdad es que sí creo que ahí fue a lo mejor el único problema que le veo al guión donde Sí. en serio esta persona Ujú. no se dio cuenta, No se dio cuenta que de el eso, sí. chimpancé, ¿verdad? Pero bueno, Ujú. ahí, Sí. pequeño detalle, pero sí, bien mala leche el Will de que no fue honesto No le con dijo ella, nada. what the hell. Aunque también lo podemos ver como de, pues tenía un cariño más grande por César que por ella. O sea, al como ser más honesto que él que con ella. Pues, de Que, hecho. pues bueno, está interesante. Algo de lo que no hemos hablado también es ahí del personaje del papá. Digo, ya lo mencionamos muchas veces, pero lo difícil que es ahí el viaje con el papá de tener Alzheimer y de todos los problemas que eso conlleva y de pues cómo lo va curando de repente y cómo se va encariñando con César y luego cómo pierde esta cura y recae en el Alzheimer y donde pues Will quiere encontrar la cura como de lugar y hay una parte en donde ya le va a dar la nueva versión y el papá es de ya güey, o sea, ya hiciste lo que tenías que hacer, mi momento ha llegado y está muy dura también esa escena. Sí. Sí, la verdad es que es muy fuerte el hecho de que pues toda esta onda del Alzheimer, pues dices, bueno, pues es un científico altruista o que ve por la humanidad, ¿no? Pero luego ves que Ujú. su motivación es muy puntualmente su papá, Sí. ¿verdad? Se me hace... La verdad es que creo que Will es un personaje muy noble, ¿verdad? Ujú. Muy bien escrito, pero también muy noble. Sí. Y ahí siento que es donde ves, híjole, es por el papá que él está haciendo esto, ¿verdad? Es Sí. bien interesante esa parte donde él se desvive por recuperar, es una palabra que podríamos usar, a su papá, Ujú. ¿verdad? Sí, realmente, donde lo ves que pues él realmente no tiene como avaricia de vender este proyecto y todo, realmente sí quiere ayudar a las personas, que digo, una de las enfermedades más horribles, el Alzheimer y todas las enfermedades que se relacionen con el deterioro de la mente son como muy difíciles Sí, claro. de confrontar. Y pues vemos cómo Will ayuda en eso. Y digo, la contraparte ahí de su jefe en donde le dice de que, no, que lo importante era como venderlo y todo esto. Que pues Will sabía de cierto modo lo que es el capitalismo y lo que es la máquina, ¿no? Pero sabía Claro. cómo trabajar alrededor de esto para lograr cosas buenas y cosas positivas. Está muy chido. Otra cosa que también me llama la atención es de que había muchas veces en donde después de que pues experimentó con su papá con el A112 se pone a hablar en el laboratorio sobre eso, de que ahí estaban todos y estaba grabando como si bitácoras sobre lo que le estaba pasando a su papá. También me llamó un poco la atención de ¿qué hizo Will todo este tiempo de trabajo en el laboratorio? Digo, sé que ya me estoy metiendo a lo mejor muy nitpick en como esos 5 años que pasaron entre el time skip que tenemos por ahí y en donde Will estaba hablando sobre todo lo que hizo ahí en el laboratorio. Es como de, nadie lo descubrió, ni su jefe, ni sus compañeros. Se me hizo un poco curioso que esa parte. Pues la verdad es difícil saberlo, digo, sé que cuando alguien trabaja en R&D tienen que poner como reportes y cosas así, no sabría Sí. decirte si cabría en la lógica completamente, ¿verdad? Ujú. Pero no me sorprendería que pudiera él estar trabajando en otras cosas mientras seguía haciendo eso, ¿verdad? Ujú. Sí, claro. Sí, solo me llamó la atención de que lo dijera abiertamente ahí en la oficina todo lo que estaba haciendo con su papá y con César y todo. Fíjate, no sé por qué pensé que era en su oficina de casa, pero... Es que hay de que ¿cómo se dice? Cuando son varias escenas, no sé, son escenas en donde está en la casa, pero luego lo ponen en la oficina y trae de que la grabadorcita y
literalmente dice algo como de, no, mi papá, no sé qué, después de que le puse el A112, yo como de, ok, está bien. Pero sí, se la pasan en la casa y en la oficina. Ah, ya, como que una continuidad ahí. Un montaje, sí. Un montaje, ok. Uh-huh. Ok, ya, ok. Sí puede ser, la verdad me estoy a lo mejor acordando mal de ese detalle. Uh-huh. Pero digo, en general sí está medio de que, pues, como no se daría en cuenta, como claro. Nadie de que dice, oye, ¿por qué seguimos produciendo esta medicina? Que, sí, ándale también eso. Que es como, bueno, a lo mejor refrigerada aguanta buen rato, no sé. Aguanta 5 años. No se meten mucho en esos detalles. Claro, y creo que francamente no importan tanto. No importan mucho, la verdad. Uh-huh. Sí. Pero está muy interesante la película, la verdad es que yo la he vuelto a ver un par de veces después de que salió. Digo, creo que en total la he visto unas 5 veces. Y la verdad es que la disfruto mucho. Creo que es una muy buena película. Uh-huh. Por ahí la recomiendo mucho y por lo que veo la abro también. Recomendada, sí, señor. Pues ahí el plan es seguir hablando de esta trilogía, ¿verdad? Estaremos hablando de otras cosas, ¿verdad? En el Inter, pero pues es en vísperas de esta cuarta entrega que pues sería ya protagonizada por el hijo de César o el nieto, no me acuerdo muy bien cuál era el cero ahí. ¿No? Uh-huh. Entonces va a estar interesante eso. Ahí si les interesa se pueden suscribir ahí para, ¿verdad? Que lo chequen. Y pues bueno, tenemos ahí también muchos episodios ya, más de 200 de diferentes películas y series y uno que otro videojuego por ahí. Pero bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado para esta plática. Fuimos Paco Triuño y Lord Chapa. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio. Bye bye. Bye.